Hello guys, good afternoon, buenas tardes. Por aquí les voy a dejar este video sobre la clase del día de hoy. Today we start working with the book. Ya empezamos a trabajar con nuestro libro, The Student Book. Y es esta página de aquí la que estuvimos haciendo. De hecho, esta fue la tarea que les encargué por aquí a los alumnos. Ya por ahí me están llegando algunos de los audios. Thank you very much. Muchas gracias por estar al pendiente. Y pues lo que hicimos en clase fue leer esta lectura, que es la que tenemos en nuestro libro. Y pues ahí estuvimos haciendo, después de esto, contestando algunas de las preguntas que vienen aquí. Por ejemplo, dice, Diana had noodles for lunch. Y nosotros debemos de contestar con true or false, verdadero o falso. ¿Ok? Ese es uno de los trabajitos que estuvimos haciendo. Después, after that, answer the questions with a partner. Trabajaron por ahí en equipos, en pairs, y respondieron estas preguntas. What school subjects did Diana have today? Todo referente a la lectura que teníamos al principio. ¿Ok? Y pues por ahí les encargué, acerca de esa lectura, les encargué un audio, porque me interesa que ellos empiecen a leer un poquito más. Uno, para que se les haga costumbre. Es un muy buen hábito el leer. A mí me gusta mucho leer. Entonces, ahorita no me preocupa tanto el cómo lo hagan. Yo les dije a ellos, como ustedes puedan, pero háganmelo, ¿ok? Y terminaron haciendo este otro ejercicio. Todo referente a lo que estábamos viendo en la lectura, ¿ok? Entonces, the reading, la lectura, es esta que está aquí. Yo les dije que igual también la iba a poner para que, creo que algunos por ahí todavía no tienen el libro. Y pues de aquí la podían ver, la podían leer si ellos gustaban. Dice así, Dear Diary, today is Friday. What a busy day. I am so tired at school. I had lots of interesting lessons and learned a lot. We had English first, then math. After that, we had lunch. I was really hungry at lunchtime. I played games with my friends, Veronica and Alejandra. After lunch, we had a music lesson. We have music lessons once a week at school. We're learning how to play the guitar. Our last lesson was PE. We played basketball in teams, which I really enjoyed. However, I find it difficult to play basketball because I can't run very fast. And it's a fast game. Even though my team didn't win, it was fun anyway. After school, I had a piano lesson at home. I have piano lessons twice a week. My aunt Josefina teach me. She is really musical. She can play a lot of instruments, the piano, the guitar, and the flute. While I have my piano lessons, my brother Jose had a guitar lesson at home too. We all love music. We're a musical family. We're good at reading music because we practice a lot. After our music lessons, Jose and I had our dinner, grilled cheese sandwiches, our favorite. Now it's time for bed. Tomorrow is Saturday. I can't wait. That's my rest day. Diana. ¿Ok? Esa es la lectura. Y bueno, ya empezamos a trabajar con nuestro libro, Remember the Student Book. Y pues bueno, aquí les voy a seguir dejando todo este material por si ustedes o no asistieron a clase o pues vaya, cualquier situación, pues aquí está lo que hicimos, ¿ok? Nos vemos entonces el día de mañana y de nuevo, thank you, porque ya por ahí ya me están llegando algunos audios. Yo me doy a la tarea de escucharlos y les respondo, ¿ok? See you later, guys. Have a great night. Have a great afternoon. See you later. See you tomorrow. Bye, bye.